Pasemos a ver el tratamiento de Brian para las canas. Por lo visto, mucha gente le ha acusado de teñirse el pelo, pero Brian afirma que actualmente no se lo tiñe, aunque sí lo hizo en el pasado. Según comenta, tras analizar sus folículos con un microscopio, ha podido comprobar cómo su pelo ha conseguido recuperar su color gracias a los tratamientos que está siguiendo. Y estos tratamientos son GR7 y Miraki. Y si estos nombres no te suenan es porque no se trata de compuestos químicos, sino de marcas comerciales. Es decir, que por primera vez en el vídeo Brian menciona nombres de marcas específicas. Quizás este sea el momento de empezar a dudar de si realmente Brian usa estos productos porque funcionan o porque tiene algún tipo de interés económico. Según Brian, usa GR7 varias veces a la semana y Miraki 1 o 2 veces a la semana. Este último producto, por lo visto, contiene un extracto herbal que da color al pelo. Aquí tienes los ingredientes de GR7. ¿Soy yo o este nombre suena muy parecido a un tipo que no se cansa de meter goles? En fin, de todos estos ingredientes hay dos que te pueden llamar ciertamente la atención. Primero tenemos a la tirosina. La enzima tirosinasa utiliza el aminoácido tirosina para producir un precursor de la melanina. El consumo por vía oral, que no tópico, de tirosina solo ayudará con las canas si el problema es que tu cuerpo no tiene suficiente tirosina. Es decir, que la tirosina es el factor limitante en la síntesis de melanina. Los humanos podemos producir tirosina, pero necesitamos otro aminoácido para hacerlo, la fenilalanina. En definitiva, si comes suficientes proteínas, deberías tener suficiente tirosina. Además, como digo, solo podría ser interesante el uso oral de tirosina y no su uso tópico. Por otro lado, tenemos el extracto de cola de caballo. Según una revisión de 2019, no existe suficiente evidencia para determinar si este extracto puede promover el crecimiento del cabello. Y es que ninguno de los ingredientes de este producto ha demostrado ser efectivo para tratar las canas en estudios de rigor. Pasemos a ver el otro producto, Miraki. Aquí tienes la lista de ingredientes y estos son los 6 ingredientes activos del producto según el propio fabricante. Y la pregunta es, de los 6 ingredientes activos de este producto, ¿alguno ha demostrado ser capaz de revertir las canas? Pues estos 6 ingredientes tenemos 4 que son ciertamente interesantes. Primero tenemos el extracto Polygonum multiflorum, que menudo nombre, ¿no? Un estudio de 2017 analizó el efecto de este extracto en el tratamiento de las canas prematuras y según este estudio, que analizó modelos in vivo e in vitro, este extracto podría ser efectivo en el tratamiento de las canas, aunque los autores destacan que se necesitan estudios en humanos que determinen no solo su eficacia, sino su seguridad, sobre todo en mujeres embarazadas. En segundo lugar tenemos al café arábica. Un estudio de 2015 que analizó diferentes extractos herbales sugiere que un extracto herbal con 7 ingredientes diferentes, entre ellos el café, consiguió los mejores resultados en cuanto a coloración de pelo animal y humano. Por otro lado, un estudio de 2020 analizó la eficacia de un concentrado a base de café arábica para dar color a las canas. Este es un estudio autobiográfico, es decir, la autora del estudio se analizó a sí misma y a su marido, que tenían 54 y 57 años respectivamente. Y al final concluye que al aplicar esta solución de café, el pelo cogió un color más oscuro, parecido al café. Por cierto, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Veamos ahora la eficacia del extracto Biota orientalis. Para poder entender si este extracto puede ser eficaz revirtiendo las canas, vemos rápidamente cómo funciona el proceso de pigmentación o coloración del cabello. La pigmentación del pelo, de manera similar a la pigmentación de la piel, es un aspecto determinado principalmente por la cantidad y distribución de melanina. La proporción y cantidad de melanina es única en cada persona, lo que da lugar a una gran variedad de coloraciones del cabello. El pelo es la continuación del cuero cabelludo formado principalmente por queratina. La melanina es la sustancia química que, unida a la queratina, proporciona el color al cabello. Existen dos tipos diferentes de melaninas, la eumelanina y la feomelanina, y su cantidad y proporción es lo que determinará el color final del cabello. En concreto, las personas con tonalidades más oscuras presentan una mayor cantidad de eumelanina, mientras que las personas con tonalidades más claras o rojizas tienen una mayor proporción de feomelanina.
En este proceso de coloración del pelo intervienen 3 tipos celulares: los melanocitos, donde se fabrica el pigmento; los keratocitos del pelo, a los que se transfiere el pigmento; y los fibroblastos de la dermis, que regulan a los melanocitos. Un estudio in vitro de 2017 analizó la eficacia de diferentes extractos herbales y minoxidil para estimular diferentes factores de crecimiento del cabello. Según los resultados de este estudio, el extracto de etanol, que contenía Biota orientalis y otros materiales vegetales, aumentó las cantidades de ARN-M, WNT10B y LEF1 en keratocitos epidérmicos fetales humanos cultivados, así como las cantidades de ARN-M y el factor de crecimiento endotelal vascular en células cultivadas de papila capilar humana. El problema es que este estudio no se centró en las canas, sino en el crecimiento del cabello. Aún así, los resultados de este estudio invitan a pensar que este extracto podría revertir las canas, aunque esto solamente es una hipótesis. Por último, tenemos el extracto de Carthamus tinctorius. Un estudio de 2018 realizado en ratones sugiere que este extracto podría estimular el crecimiento del pelo en ratones. Como ves, ninguno de los ingredientes de estos productos tiene evidencia de rigor detrás que sugiera que podría ser efectivo para revertir las canas. Esto no quiere decir que ninguno de estos ingredientes pueda ser efectivo, pero lo que no podemos decir es que su eficacia está avalada por la ciencia. Si quieres saber qué puedes hacer a día de hoy para revertir las canas, tienes que ver este vídeo de aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.